El código limpio te interesa única y exclusivamente porque te va a ahorrar horas. Si no son las horas de crearlo, van a ser las horas de mantenerlo, ¿vale? Y voy a enfocarlo todo esto desde esa perspectiva. No voy a hablar de, bueno, es que esto es mejor, porque... No, no. Voy a hablarlo todo para que el tiempo en el que tú lees una función y la entiendas se reduzca, si pueden ser en 2 minutos, mejor. Lo primero es cómo vas a nombrar las cosas. Yo generalmente recomiendo nombrar las funciones, por ejemplo, de dos maneras. O verbos o preguntas. Por ejemplo, el verbo correr. El verbo correr llama a otro montón de... O sea, oculta un montón de complejidades dentro de lo que es la biomecánica de tu cuerpo, como por ejemplo mover la pierna, flexionar las rodillas. Toda esa complejidad la oculta y la simplifica en una sola acción. Yo creo que las funciones, que para eso están, pero deberían ser así y también deberías nombrarlas con esa misma idea. Un verbo es muy buena manera de nombrar una función, porque al final estás haciendo código que hace algo, pero es un poco redundante, pero es una manera muy, muy sencilla de ponerlo. Y por otro lado, preguntas. El clásico is alpha, o si el número is even, si son pares o impares. Me parece una muy buena manera de indicar qué es lo que hace exactamente esa función. Otra cosa son las variables. Las variables, para nombrarlas, siempre yo utilizo sustantivos. Recomiendo mucho usar sustantivos o IJK o cualquier otra convención. Por ejemplo, str para string o algo así. O es una suerte de pregunta. En cuanto a archivos, sé que esto es muy sencillito y muy rapidito. Nada de utils. Cualquier cosa puede ser útil dependiendo de para qué la utilice. Siempre llama al archivo lo más relevante que haya en ese archivo. Siguiente principio, y este me parece mucho más importante, es el keys o keep it simple stupid. Básicamente, que te lo haga fácil. Te voy a colocar un ejemplo con una función para detectar si un número es alfanumérico o no. Como ves, es una función que más o menos puedes entender. Oye, si C, que es el número, no me acuerdo por qué puse C, a día de hoy podría, yo que sé, num o algo más, un poquito más descriptivo. Pero si C es mayor o igual que 0 o I menor o igual que 9, verdadero, bla, bla, bla. Vale, pues esto lo voy a complicar un poquito. Aquí tienes a la izquierda los números y claro, tú ves la tabla y si a lo mejor te sabes la tabla y sabes que 48 es 0. Pero ya estamos pasando de entender intuitivamente que 48 es 0 a entender que a lo mejor tienes que echarle un momentito. Y estas son tonterías, ¿vale? De hecho lo puedes complicar más. Por ejemplo, en vez de usar booleanos, usar ceros y unos, ¿vale? Pero al final son tonterías que se notan. Y lo más importante es, hazlo fácil. Olvídate, sé que hay lenguajes que te ponen que envíes verdadero o falso, pero que también puedes... Da igual, siempre, póntelo lo más fácil posible. Sé lo más explícito posible a la hora de que al leer tu código se entienda exactamente qué es lo que está pasando. No dejes ninguna abstracción por detrás ni ninguna magia. Por ejemplo, esto es una función para printar un string en C. Es perfectamente legítima. Lo que pasa que es un poco como puedes ver, ininteligible. Todo está pasando en esta zona de aquí, ¿vale? Y ya está. El resto es ininteligible. Puedes hacerlo de otra manera más fácil. Por ejemplo, donde la lógica la tienes más separada. A mí esta me parece mucho mejor. Principalmente porque aquí tienes, si te fijas, todas las funciones. O sea, aquí tienes un montón de instrucciones en una sola línea y aquí tienes las instrucciones más separadas. O puedes hacerlo aún más fácil. Puedes llamar a un string length, que esto es una función para medir la longitud, y sacarlo. Ambas opciones, estas dos, son viables. Esta y esta. Ambas son viables, pero sí que recomiendo que te lo hagas lo más sencillo posible, reuses código todo lo posible y te compliques la vida lo mínimo posible, ¿vale? Siguiente es el Single Responsible Principle, que viene a ser una tarea, una función, que viene a decirte que en vez de tener una función monolítica, con toda la lógica puesta aquí, que muchas veces estas cosas están como intermezcladas entre sí, separarlas y hacer que cada función haga la mínima cantidad de cosas posibles. Tienes menos código que leer y menos código que puede fallar. Y si falla, sabes dónde está fallando. Es mucho más traceable. Siempre trata, aunque a veces sea un poco overkill, trata de hacer una tarea por función. Que cada función haga una única cosa. No, bueno, y lo meto aquí ya de paso y esto aquí. Porque todas esas cosas son cosas que estás... A corto plazo funcionan de puta madre. Pero a largo plazo hay un concepto que se llama deuda técnica que se va acumulando. Esto le interesa más a pues managers y gente un poquito más de negocio o seniors. Pero bueno, eso es un concepto que explicaré en otro vídeo. El siguiente principio es código seco frente a código mojado. Dry es un tipo de formato de escribir código que viene a ser no vuelvas a escribir el mismo código dos veces.
Por ejemplo, esta función que hemos visto antes para colocar un string en C viene a ser cómo lo haría una persona que tiene la mentalidad de nunca repetirse. Hace abstracciones y reutiliza esas abstracciones constantemente. Mientras tanto, una persona que tiene una mentalidad más de código mojado o de repetirlo siempre, tiene esta idea. Si bien ambas son válidas, no con esto estoy justificando, ninguna de las dos justificarían ni les parecería lícito hacer esta cosa de aquí. Son cosas distintas. Lo que tratan de decir es, una, abstrae todo lo que puedas porque te vas a ahorrar tiempo, y otra es, a veces, trata de evitar abstracciones innecesarias porque vas a perder tiempo. La virtud en este caso está en una especie de punto medio donde tendrás tú que, dependiendo de la situación, adaptarte y entender si te merece la pena abstraerte más o menos para ahorrarte tiempo o no. Por último, esto es una serie de consejos más enfocados a C. Sí, es un poquito raro, pero es lo que tiene. Yo en 42 estudiamos C, C++. Lo principal es que yo hago una función por archivo, ¿vale? Es una cosa, por cierto, cuando estoy tocando Python que no me gusta. Porque Python, para hacer una función por archivo, se vuelve enfarragoso y sucio. Y un asco de lenguaje cuando tienes que hacer una función por archivo. Y lo he intentado. No funciona. O sea, funcionar funciona, pero es un puto asco. O sea, las cosas como son. Pero a mí me gusta mucho porque te permite abstraer aún más la lógica y, sobre todo, modularizar mucho la idea de lo que estás haciendo ahí. Hay librerías y cosas que te ponen todo el código en un mismo sitio y venga, y más código y más mierda. Y al final lo que está pasando ahí es que no entiendes qué pasa. Aparte de eso, yo utilizo defines como variables globales para simplificarme muchísimo el código. Me gusta mucho que en C, C++, pues puedas tenerla en mayúscula y que se note la diferencia. Técnicamente también puedes tener una variable normal en mayúsculas, pero es por tener un poco una convención, y a mí me gusta mucho y me lo simplifican mucho. Y la reutilizo mucho. O sea que, bueno, son cositas que a mí, como desarrollador de C++, me gustan. Aparte, números mágicos, 0. Nunca es aceptable para mí tener un número mágico o incluso un string suelto en el programa. Pero bueno. Por ejemplo, este Hello World tampoco me parecería bien a día de hoy. Lo haría en un define y lo dejaría por ahí, o lo colocaría en una global, o algo que me permitiese a mí tocarlo y reusarlo. ¿Es un poco talibán? Sí, mucho. Pero bueno, volviendo al tema de los números mágicos. Este 50 me parece inaceptable. El 49, bueno, es para colocar de ejemplo. Pero el 50 es completamente inaceptable. ¿Por qué? Porque tú no llegas a 50 y dices, ¿50 a qué? ¿A qué equivale 50? No tiene ningún sentido. Por ejemplo, si tú colocas una variable que sea min string size, o sea, tamaño mínimo del string, que sea 50, ahí te está diciendo algo. Ya no es 50, porque patata, es el tamaño mínimo del string, que es 50. Y te está dando más información que simplemente colocar el número. También puedes hacer con un global, soy más fan de la global, pero bueno, ya es up to you, ya es lo que tú quieras hacer. Y aparte, como último consejo, yo abuso por completo de typedef en C, C++, para simplificarme muchísimo, pero muchísimo, no solo toma decisiones, sino el entender una función. El ejemplo más claro y evidente es TFD. Técnicamente es un int, técnicamente es un número, pero al decir int TFD, lo que estoy haciendo es abstraer y decir, vale, esto es un file descriptor, que a lo mejor puedo colocar file descriptor libro, ¿vale? File descriptor book. Y ahora entiendo que ese es el file descriptor de un libro, que a lo mejor estoy creando un software que me traduzca libros automáticamente. Entonces, me permite dar más información al contexto que simplemente colocar int. Y es una cosa que yo abuso muchísimo. A veces abuso menos, sobre todo en C++, donde hay más opciones, pero en C nativo, donde pues estás con palos y piedras, es algo que a mí me encanta abusar de manera continuada. Me parece que te aporta muchísimo. Así que nada, esta es mi presentación de cómo hacer código limpio. Y nada, si te ha gustado, pues compárteselo. Sobre todo, más que compartir, lo que yo quiero es debate estas ideas, colócame lo que tú utilizas para hacer código limpio. Si tienes cualquier otra sugerencia, si algo no te ha gustado, si quieres cambiar algo, si quieres dejarme tu opinión, déjame un comentario y nos vemos.